Bona vesprada a totes i tots. En primer lloc, donar-vos les gràcies per assistir a aquesta taula redona que conforma el segon acte dins de la Setmana contra la Violència de Gènere. En segon lloc, agrair en nom de tot el poble de l'Alcúdia a don José Fernández Ortiz, fiscal jefe provincial de València, doña Joana Ruiz Sierra, jutgessa del jutjat de primera instància i instrucció número 3 de Carlet, i don Alfredo Borràs Llopis, intendent en cap de la policia local de l'Alcúdia. Per dedicar aquest temps, a vosaltres vaig a ser molt curta, però simplement dir que, per el que em toca, que la violència de gènere és la principal causa de mort de les dones en el món. Té un impacte devastador en les víctimes, afectant la seva salut física, emocional i psicològica. A més, té conseqüències a llarg termini en l'autoestima, el benestar mental i la capacitat de les persones per moure's en la societat. Per eliminar aquest sistema masclista i patriarcal, hem de considerar que aquest problema és de tots i de totes. La visibilització i erradicació d'aquesta xacra és fonamental per enfrontar-la. S'han de fer públiques les problemàtiques, experiències i desafiaments que confronten a les persones per la seva identitat de gènere. S'ha de donar veu a les víctimes, promoure l'educació i la sensibilització en la societat, així com construir espais segurs on les persones puguen compartir les seues històries sense por als estigmes o a la discriminació. La visibilització és fonamental per generar consciència i promoure canvis significatius en la lluita contra la violència de gènere. Davant qualsevol comportament masclista, tolerància zero. Moltíssimes gràcies de nou i espero que gaudiu d'aquesta estona. Moltes gràcies, regidora. Bé, en primer lloc, bona vesprada a tots i a totes per vindre avui a aquesta taula redona que hem conformat. Estem en streaming, en directe. La tecnologia és molt important, el fer-la servir avui en dia. Esta setmana, l'Ajuntament de l'Alcúdia dediquem a la lluita contra la violència de gènere, esta lacra insertant en la societat d'una forma violenta i agressora, i per part de la regidoria d'Igualtat s'han encetat una sèrie d'actuacions al respecte, donar les gràcies també al senyor alcalde, regidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia que han vingut a aquest acte i a tots vostès. En primer lloc, presentar als membres que composen la taula redona, el fiscal provincial en cap de València, l'il·lustríssim senyor José Ortiz Navarro, que encara que viu a València, els seus avantpassats són de l'Alcúdia, aleshores ja tenim una part d'ella sí en el nostre poble, i també a la jutgessa del jutjat de primera instància d'instrucció número 3 de Carlet, la il·lustríssima Joana Ruiz Sierra, que també col·labora desinteressadament en nosaltres en el dia d'avui. Sabem tots els actes que tenen aquests dies, però han decidit estar en nosaltres. Abans de començar, també donar les gràcies al grup Lares, als components del grup Lares, tant a la companyera José Martínez, que per temes de salut no ha pogut estar així, a la companyera Ana Marco, Juan Felip i José Alarcón, que porten dia a dia i a terme aquesta lluita en prevenció i control de les víctimes de violència de gènere. Donar inici a aquesta taula redona, la meva exposició va ser curta, ja que són els convidats que realment tenen que fer la seva exposició. Dir que la policia local de l'Alcúdia porta control de part de les víctimes que tenim establides per conveni junt als companys de la Guàrdia Civil i que com cada any, per desgràcia, va en augment. Sabem que la problemàtica comporta educació, tant a nivell familiar com a nivell escolar, en casa i a nivell d'iguals en el carrer, i és ahí on tenim que fer front a esta lacra. Dins de les més de 400 competències que conforma avui en dia la policia local de l'Alcúdia, des de fa poc més d'unes setmanes tenim una competència agregada, que és el tema de gestió de penes en benefici de la comunitat. Abans el portaven serveis socials, algun dia el portem nosaltres directament, i on tenim realment l'oportunitat de controlar, gestionar i una miqueta educar també els agressors per reconèixer la negligència de la seva conducta, entre altres ítems. El primer que els diguem és que tenen que ser conscients que ells vingueren d'una dona
I el segon és que si agredixen a la seva parella, que és la persona que en el seu moment elegirem lliurement entre totes les dones que n'hi havia per a compartir la seva vida, realment tenen un problema molt greu. ¿Vale? Jo sols vaig a comentar el fet d'algunes frases que en la majoria de casos diuen només els homes cap a les dones i quasi mai es dona el cas al contrari. Haurem sentit, haurem fet nostres i que realment ataquen a la dignitat de la dona. Diu, si una mujer va vestida sexy es porque le gusta provocar. La pregunta seria, qui provoca? O la provocació és que la té dins del seu subconscient? El que mira o el que va? Perquè imagineu-se que quan anem per el carrer algú es pot mirar i pot pensar moltes coses, no? M'ha mirat perquè me té cels, m'ha mirat perquè com he anat a la perruqueria, avui estic guapo o guapa, val? M'ha mirat per donar-me la vida, cada un pot pensar moltes coses a l'hora d'aquestes gestions. Diu, las mujeres cocinan mejor. Aleshores jo pregunté a Arguiñano, David Muñoz, Jordi Cruz, Arzac, Berasategui, i això no saben cuinar? O és que els homes utilitzem aquesta excusa per a no cuinar, que serà el més factible? De segur que s'està millor mirant la caixa tonta que cuinant i fent el que es deu. Diu, no jugues al fútbol que pareces un marimacho. Algunes d'aquestes frases les han sentit moltes vegades. Clar, no sigui el cas que sigues campiona del món i aleshores tingues més valia que un home. Diu, ¿qué te pasa? ¿Tienes la regla? Jo mai he sentit una dona dir-li a un home ¿qué te pasa? ¿Avui tens la testosterona alta? És a dir, busquem excuses per quan una dona es posa al lloc, ja no és normal, algo li passa. Diu, calladita estàs més guapa. Què passa? Que quan parlen i se posen al lloc estan lletges? No t'agrada si me valore i dic que el que estàs fent no està bé? Jo mai he sentit una dona dir aquesta frase, sin embargo els homes sí. I el machisme, per desgràcia, encara que estem en actuacions constants contra la violència de gènere, continua molt anclat. És molt difícil. Nosaltres ho veiem en el dia a dia, en la meva feina professional com a policia, que quan una dona té valia, ho té que demostrar molt més que un home, i quan ho demostra comencen a dir-li que, per exemple, que és una sabelotodo, que estava de lista, que no li se pot dir res. Sin embargo, un home, quan demostra la seva professionalitat, tots ho assumeixen, acaixen el cap i així es queden. Només faré una xicoteta introducció abans que ja els convidats es posaren a fer la seva exposició. Dir que tinc així el currículum dels dos convidats, no vaig a llegir-lo tot, fiscal, perquè tinc així 20 o 30 fulles per estar així tot el dia llegint i dient coses en quant a cursos, en quant a formació, titulacions, conferències i infinitat de coses més, però ho tenim. Pues res, sense més dilacions, li passo la paraula al fiscal. Moltes gràcies. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, como no podía ser de otro modo, agradecer al Ayuntamiento, al alcalde y a todo su equipo y a la Policía Local de la Alcudia que me hayan invitado a la posibilidad de participar en esta mesa redonda. Por mucho que dice el jefe de la Policía Local que mi currículum es muy extenso, yo creo que ha pesado más que tenga mis antecedentes aquí en Alcudia que todo lo que pone ahí en esos papeles. Hay escritos. Y más hoy cuando me he enterado además que mi tío abuelo era de la misma cofradía que el alcalde, con lo cual creo que eso además también es un dato también importante. A ver, yo voy un poco a dar ideas así, algunas reflexiones generales, ¿no?, sobre el tema
de la violencia de género, un poco, ¿no? A ver cómo, un poco el estado actual, ¿no? Y un poco el camino hacia el que vamos, ¿no? Porque la Fiscalía tiene la ventaja de que es la que maneja un poco los datos estadísticos, ¿no? Cada año hay una memoria que publica la Fiscalía General del Estado, que se nutre de las fiscalías provinciales, donde manejamos los datos de todos los delitos, ¿no? Y de las infracciones penales. Y hay un dato claro, y es que normalmente cada año casi todos los parámetros van subiendo, se van elevando cada año. Por ejemplo, no voy a aburrir, son 4 o 5 datos, las unidades de valoración de forense integral, que son las que atienden a las víctimas de violencia de género, en 2021 fueron 1.085 y en 2022 fueron 3.089. Las medidas de prisión provisional que se dictan en procedimientos de violencia de género, pues fueron de 91, han pasado a 99. Las órdenes de alejamiento y las órdenes de protección también han aumentado, casi en un 12% cada uno de estos conceptos. Hablo de 2021 y 2022 porque 2023, al estar todavía abierto, los datos siempre se conocen los del año anterior. Una primera reflexión podríamos derivarla y decir, bueno, pues algo no estará funcionando cuando, si a mayores medios o a mayor inversión se produce, no, a lo mejor tal vez el resultado no es el esperado, ¿no? Porque hay algún momento de parón, pero luego también hay momentos que se pueden ver en los medios de comunicación que parece que cuando viene la racha del tema de violencia de género, pues vienen algunos casos que vienen seguidos. Pero bueno, también a veces cuando se plantea esta cuestión yo siempre hago un poco la repregunta, ¿no? La reformulo, ¿no? Y a lo mejor habrá que preguntarse si no se hiciera todo esto, ¿qué números habrían? Es decir, si no se tomaran todas estas medidas que se están tomando, igual habría un aumento, pero de carácter exponencial, que sería muy superior al que hay actualmente. Una segunda reflexión es que lo que sí que también aumenta y es positivo son el número de las denuncias de las mujeres. ¿Por qué? Precisamente por esos medios, es decir, por ese apoyo. Ya no se denuncia en una comisaría como hace muchos años que iba una persona y allí había a lo mejor un policía de general que estaba para recoger las denuncias. Ahora, obviamente, en las oficinas de atención a la víctima, las oficinas de denuncia especializadas, suponen un apoyo y suponen un soporte moral para que la víctima formule la denuncia. Y luego haría una tercera reflexión, y es que lo que yo creo que es una cosa que es ineludible es que solamente con una combinación de todas las medidas, de todos los ámbitos formativos, es fundamental para poder, si no erradicar, por lo menos limitar al máximo la violencia de género. Y cuando hablo de esto me refiero a las medidas educativas preventivas, las formativas, obviamente las represivas, que tienen que estar ahí, y después las de carácter posterior, que ya sean de tipo rehabilitador. Es decir, no podemos apoyarnos únicamente en uno de los parámetros, es decir, buscar una respuesta represiva simplemente porque no funciona, la educativa por sí sola tampoco, pero en una mezcla de todas y una combinación de todas estas medidas sí que se puede producir y de hecho se está produciendo un cambio en la perspectiva. ¿Qué caracteriza la violencia de género? Bueno, la violencia de género frente a otras violencias, es una violencia que tiene dos características, que es importante. Es una violencia instrumental. ¿Por qué instrumental? Porque se utiliza para un fin, es decir, no es una violencia gratuita. Se utiliza por el hombre para mantener esa relación de desigualdad que quiere mantener el agresor. Es decir, para estar por encima de la víctima, como no tiene otra manera de hacerlo, utiliza esa violencia. Es un instrumento. Y aparte es una violencia discontinua, porque no se ejerce en todo momento y siempre. De hecho, es muy curioso cuando alguna vez se estudian a casos concretos, cuando hay gente, siempre habrán oído algún testigo que comenta, pues no, pues normalmente habían periodos de mucha tranquilidad y luego a lo mejor llegaba y había alguna discusión de vez en cuando. ¿Por qué? Porque precisamente esa violencia solo se ejerce cuando ve el agresor peligrar esa situación que quiere mantener. Pero, sin embargo, las consecuencias que produce son muy duraderas. Es decir, las secuelas que producen en la víctima, tanto en la mujer como en los hijos, son tremendamente duraderas. Es decir, hay que ver luego por estudios psicológicos como pasados muchos años todavía perviven y permanecen esas secuelas. Porque además esta violencia produce un efecto, obviamente, de tipo físico y psíquico, que nadie lo duda, pero también social y económico.
Social, porque el agresor intenta aislar a la víctima de su vida social, de sus amistades, de su núcleo vital. Y económico, porque también produce normalmente una dependencia que tiene la persona, tiene la mujer, en algunos casos, económica del agresor. Y a todo esto habrá que añadir un tercer factor importante, y es que estos delitos siempre se cometen en el ámbito de la intimidad. Es decir, esos delitos, como los delitos contra la libertad sexual, son delitos en los que difícilmente, hombre, pues hay testigos que estén por la calle y que vean, lo hay, algún caso esporádico, pero normalmente ocurren en el reducto del domicilio, en la casa. Y normalmente puede que solamente nos encontremos con la víctima y el agresor. Luego, obviamente, cuando llegan las fuerzas de seguridad del Estado, levantan un atestado, pero ellos normalmente llegan a posteriori, con lo cual reflejan lo que les han comentado las personas que allí están. Ya se ha superado un brocardo latino que había muy antiguo, que era unus testus nullus testus, es decir, un testigo solo es nulo, ¿no? Pues se decía, bueno, siempre tenemos la palabra de uno y la palabra del otro, y entonces parece que una pueda anular a la otra. Obviamente esto ya está superado porque nosotros nos vamos al principio de libre apreciación de la prueba. Es decir, el juez puede dar sin ningún problema mayor credibilidad a la víctima que a la versión que está dando el agresor. Luego hay tres conceptos que se utilizan mucho hoy en la violencia de género, que son conceptos un poco más actuales, cuando se habla de la perspectiva de género, de la perspectiva de la víctima y de la perspectiva de la niñez, ¿no?, de la infancia. ¿Qué es esto de la perspectiva de género? Pues muchas veces es una especie de redundancia, porque ahora los convenios, textos modernos, hablan de violencia de género, hablan de violencia sobre la mujer por razón de género, ¿no? Lo que parece que además que es como una obviedad. Claro, la violencia sobre la mujer por razón de género. Es una nota que va unida siempre a este tipo de violencia. Ya la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, eso es en el año 1995, ya acuña el término de la perspectiva de género. ¿Qué viene a ser? Simplemente es lo que viene a decir esta normativa, es que si la finalidad a la que tenemos que acudir es la igualdad de género es como el fin, y el medio para llevarlo a cabo es tener en todas las disciplinas una perspectiva de género. Es decir, que en ese camino que nos tiene que llevar a la igualdad de género tenemos que tenerlo vestido, darle esa ornamenta de la perspectiva de género. Ahora pondré algún caso práctico, alguna idea para que lo miremos. Lo que para los juristas nos implica la perspectiva de género es que se nos dice que la perspectiva de género tiene que venir unida a un concepto que es la diligencia debida, ¿no? La diligencia debida es un concepto muy jurídico que es actuar pues conforme a la normativa, ¿no?, a la normativa vigente, pero además hacerlo de una manera diligente, es decir, poniendo todos los medios a nuestro alcance para que se pueda obtener ese resultado. Pongo un ejemplo. Y aquí, bueno, la magistrada lo ve todos los días, que es cuando se presenta, por ejemplo, una denuncia por una mujer en la que denuncia 4 hechos delictivos que le han ocurrido, y a lo mejor empieza y se remonta. Esto empezó hace un año y cuenta un hecho que le pasó, luego cuenta un hecho que le pasó después, luego a los 4 meses, y al final pues son 4 o 5 hechos, y luego está el último, que es el que le ha desembocado en presentar la denuncia, es el reciente. Entonces lo normal, o sea, lo que un poco se tiende es a que, tanto por parte de la Fiscalía, pues normalmente lo que hacemos es, a lo mejor, dice, bueno, pues si podemos atar el último hecho, porque claro, ese último hecho, tenemos la intervención de la policía en ese momento, pues a lo mejor hay un parte de lesiones, tenemos la declaración, entonces en ese momento, e incluso a lo mejor el propio acusado va a reconocer los hechos, dice, bueno, yo este hecho último sí que lo reconozco, ¿no?, y me puedo conformar. Y entonces, claro, pensamos, bueno, pues hacemos un juicio rápido, una sentencia de conformidad, que no está mal porque ya obtenemos una gran ventaja. Ya, este señor ya tendrá una condena y estará en el registro de antecedentes penales. Y obtendremos una prohibición normalmente de aproximación a la víctima, porque va junto a este delito. Pero ese elemento que es muy positivo, sin embargo, lo que también nos lleva es que, en principio, borramos los hechos anteriores, que muchas veces se quedan ahí, que se han denunciado, pero como ya hemos obtenido esta condena, lo dejamos ahí. La perspectiva de género lleva a decirnos, no tenemos que dejar ningún hecho por investigar. Es decir, este hecho último se puede condenar,
pero podemos también hacer un testimonio de los 3 hechos o 4 anteriores, y o bien se hace un testimonio que se remite a reparto al órgano judicial, o bien incluso, más cómodo, ese testimonio puede venir a Fiscalía porque hay unas diligencias de investigación preprocesal que se hacen en Fiscalía, que es antes de que se judicialice, y ahí con ese atestado podemos hacer unas diligencias y luego judicializarlo. Pero conseguir la condena por el último hecho y seguir por un delito de maltrato habitual, que tiene además una pena más grave para el resto de los hechos. Perspectiva de género en el tema, por ejemplo, de las agresiones mutuas. Que a veces son agresiones mutuas y a veces no. Me explico. Muchas veces, cuando a lo mejor la mujer denuncia porque ha sufrido una lesión por parte de su pareja, puede dar, pues a lo mejor, como un medio de defensa, ¿no? Puede pensar y decir, mira, también es bueno que si el hombre también denuncia a la mujer por las que a mí también me ha lesionado, porque puede que los dos tengan parte de lesiones, se puede caer en un automatismo de decir, entonces, bueno, pues es muy fácil, porque a veces nosotros mismos podemos vender y decir, bueno, si ustedes dos se acogen al derecho a no declarar, que lo pueden hacer porque son parejas, se acogen ustedes dos al derecho a no declarar, como los dos tienen partes de lesiones, pues no va a haber condena para nadie, o sea, ni para usted ni para usted, y aquí paz y después gloria. Pero, claro, la perspectiva de género dice, no nos quedemos ahí. No quiere decir la perspectiva de género que lo que siempre se diga por parte de la mujer, no es eso. Es que hay que mirar si puede haber otro escenario posible. Por ejemplo, si es que las heridas que tiene el varón, por ejemplo, el agresor, han sido fruto de su defensa. Porque hace poco tuvimos un asunto que el informe médico forense que analizó las lesiones concluyó que eran lesiones defensivas. Las había hecho para poder, al ser agredida, pues claro, arañaba al agresor para defenderse. No siempre que los dos tengan partes de lesiones, puede ser que los dos se hayan agredido. Pero no hay que caer en un automatismo de decir, pues para los dos lo mismo enseguida y así archivamos el procedimiento. Hay que tener en cuenta un dato importante. Las denuncias falsas, porque a veces se comentan, son del 0,07%. No el 0,7, 0,07. Es decir, lo que indica un poco el número, ¿no?, que puede haber de estos asuntos. Otro caso real también. Vamos a ver, esto es en el año 2012. Hay una condena por violencia de género a un agresor, que además él reconoce los hechos, que había agredido, además eran unas lesiones importantes. Y cuando está cumpliendo su pena de prisión, la mujer va al juzgado que lleva la ejecución de esa pena y entonces dice, mire, todo lo que conté era mentira. No era verdad, o sea, me lo inventé todo y ahora pues no quiero contarlo aquí. Y entonces, bueno, pues inmediatamente en el juzgado, pues claro, se sacó un testimonio, fue al juzgado. Al llegar al juzgado fue muy rápido, llegó a la mujer, oye, usted es cierto, sí, ratifica otra vez por juicio rápido, se hizo muy rápido una conformidad y se le condenó a ella por denuncia falsa. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que, claro, esa sentencia la cogió el abogado del que estaba en prisión, la presenta y entonces obviamente da lugar a un juicio de revisión, que es un recurso muy complejo, que normalmente son motivos muy tasados, pero claro, este es uno de ellos. Obviamente se la ha condenado con base a un testimonio que la propia víctima ha dicho que era mentira. Entonces supuso que se le absolvió y se le excarceló. Pues también la perspectiva de género dice que no vayamos tan deprisa, sino que miremos, porque es una hipótesis, yo no lo sé, porque eso ocurrió en el año 2012, yo lo he recuperado, no sé lo que habría detrás. Pero puede ser que la mujer se arrepintiera, pero que lo que declaró fue verdad. Puede que estuviera intimidada por algún motivo, algún familiar de la persona que está en prisión y que le hiciera cambiar el testimonio. Es decir, la Fiscalía de Sala de Violencia de Género, que es la fiscalía que se encarga un poco de todos estos temas, lo que viene a decir es eso, dice tener cuidado, poner el foco de atención con estas cosas, ¿no? Estos cambios tan radicales de los testimonios, y más cuando una persona cambia su testimonio, pero es que el acusado había reconocido los hechos, ¿eh? ¿Qué es la perspectiva de la víctima? Pues si normalmente el proceso penal siempre se ha caracterizado porque focaliza
¿no?, un poco el centro de atención en el acusado, ¿no? Siempre ha sido en el siglo XIX, básicamente, que es que la ley crimen es muy antigua, siglo XX, ¿no?, que se habla, y obviamente el proceso es un proceso de garantías del procesado, pero si hablamos de garantías y derechos para todos, es decir, para el procesado y también para las víctimas. El Estatuto de la Víctima, toda la normativa moderna, pues tiende eso, a dar el apoyo máximo a la víctima. ¿Qué es la perspectiva de género en este asunto? Pues es, por ejemplo, evitar la revictimización, es decir, intentar que la víctima declare una vez, que no declare continuamente, que si declara varias veces, que lo haga siempre con la misma persona, y si es por algún delito contra la libertad sexual, si puede ser que sea del mismo sexo, que siempre es un poco más cómodo para las denuncias. La víctima tiene una presencia activa en todas las fases del procedimiento, es decir, se le informa de todo, desde el comienzo hasta el final de la ejecución de la pena, se le tiene que ir informando de todo lo que va ocurriendo en el proceso. Tiene además las posibilidades, de luego, cuando van a juicio, de declarar con paraván, no es el paraván, declarar con una especie de que se le pone para que no tenga que tener una confrontación visual con el agresor en el acto del juicio, porque bueno, pues siempre es un poco más intimidatorio y están mirando a la hora de declarar. También la perspectiva de género lo que dice es que, aunque para poner un paraván hay que motivar, es decir, porque la jurisprudencia dice, hombre, lo ideal es que en el juicio oral todo es público, ¿no? Tienen que verse todas las caras y es importante porque además, viendo un poco a los gestos y demás, también es importante. Pero la perspectiva de género dice, bueno, pero en el caso de la violencia de género hay que minimizar esa motivación. No hace falta justificar mucho, sino simplemente, hombre, pues si ha habido un episodio de violencia de género, es normal que la víctima no quiera estar viendo a su agresor mientras declara. La perspectiva de la niñez. Bueno, pues esto es todo lo que afecta, lógicamente, a las normas más antiguas distinguían entre víctimas directas e indirectas, ¿no? Esto ya está superado, porque decía, la víctima directa parece que era la mujer y la indirecta eran los hijos que tenían que vivir en ese ambiente hostil, ¿no?, cuando no eran ellos objeto de agresión directa. Hoy en día son todos víctimas directas, es decir, tanto la mujer como los hijos como los niños. Siempre ya no se considera. Son de mayor o menor alcance porque pueden ser testigos del acto o pueden ser víctimas, si también han sufrido algún tipo de agresión. El gran problema de todo esto es que existe un riesgo de transmisión generacional importante de los dos aspectos, de la violencia y conductas de sumisión. Es decir, tenemos el riesgo de que el menor que vive continuamente una situación de violencia en su casa pueden heredar o bien patrones de violencia, es decir, claro, si su padre es su referente y ve eso, puede llegar a pensar que no es una cosa, pues que para mantener el poder en casa y esa relación de superioridad, de vez en cuando, pues tenemos que actuar de esta manera. Pero también hay una transmisión de conducta de sumisión. Es que también hay niñas que viven eso en casa y que piensan que entonces lo normal es tener esas conductas para evitar que se produzca la respuesta que ha tenido el agresor. ¿En qué se ha plasmado la perspectiva de género? Pues se ha plasmado en que no hace mucho, una reforma, creo que fue del año 2015, fue cuando se dijo, bueno, en las personas que se vean incursas en temas de violencia de género, no se les puede otorgar el régimen de visitas. O bien no se les puede otorgar o hay que suspender el que tengan vigente. Salvo que, de manera excepcional, se pueda acreditar que por un interés superior, bien del menor o bien de los intereses en conjunto, sí que se le pueda dar. Además, eso llegó hasta el Tribunal Constitucional, porque se planteó que el precepto pudiera ser o no constitucional, y se dijo que sí, porque no cercenaba la posibilidad. Lo que decía era que, como regla general, no se debía hacer, o sea, no se debía de conceder este régimen de visitas y solamente de forma excepcional, valorando las circunstancias, otorgarlo, en protección de los menores. El tema de la especialización. Bueno, solo cuento, digamos que en justicia se está muy especializado, salvo en un punto que es el que falta, ¿no? Para las denuncias existen las oficinas de denuncia, que son unas oficinas concretas que están ya para el tema de violencia doméstica, violencia de género, ¿no?, que tienen además, bueno, pues un soporte muy importante, porque suele haber a lo mejor un médico forense, letrado, psicólogo, es decir, bueno, que tiene una formación importante. Luego, la Fiscalía está especializada, tiene muchísimas especialidades, una de ellas, obviamente, es la Fiscalía de Violencia de Género, que es una de las más importantes, que aquí en Valencia está formada por una decana,
luego hay 5 fiscales que despachan los juzgados de violencia sobre la mujer de Valencia, y luego están los de Paterna, Torrente, Sueca y Alcira, que tiene uno, claro, y el de Játiva, ¿no? No, Játiva no. No, Alcira y Sueca, que lleva. Los juzgados de violencia que están especializados, bien con carácter o bien de exclusividad o bien compartiendo, que luego se lo comentará la magistrada, que comparten, pero que saben de violencia de género, porque se dedican a esto. Pero cuando llegamos al órgano de enjuiciamiento, es decir, a los juzgados de lo penal, que son los que conocen los juicios, ahí no hay. En Valencia, hay otros sitios donde sí que hay juzgados de lo penal que están especializados en violencia de género. Aquí no. Solamente hay una sección de la Audiencia Provincial de Valencia, la primera, cuyo letrado de administración está ahí sentado además, que sí que es la que conoce por vía de recursos los temas de violencia y los temas importantes de juicios de violencia de género. Pero es una reivindicación que llevamos ya mucho tiempo realizando para que en los órganos de enjuiciamiento, que es, digamos, no voy a decir lo más importante porque es todas las fases, pero no tiene mucho sentido que arranquemos especializados, que hagamos una instrucción y una investigación muy especializada y luego lleguemos al órgano de enjuiciamiento. Hombre, no es que no sea especializado, cualquier órgano judicial está capacitado, pero bueno, más lo estaría si estuviera especializado exclusivamente en violencia de género. También ahora hace poco ha pasado la comarcalización de los juzgados de violencia, que eso también igual vas a hablar tú, bueno, como va a hablar ella ya no. No, simplemente porque ya lo comentará la magistrada, ahí hay un poco, ¿no?, el sopesar si es más conveniente esa especialización que comarcaliza, pero que aleja a la víctima un poco de su domicilio, ¿no?, el órgano, pero bueno. Y ya por último, bueno, no voy a cansar mucho más, me refiero a la dispensa del 416 de la LECRIM. Es una dispensa que tiene mucho peso en este tipo de delitos, porque es la posibilidad de que uno, como testigo, no tenga obligación de declarar cuando tiene una relación familiar de padre, madre, hijo, o que sea también, pues, o mujer, o que tenga una relación análoga de afectividad. Lo que significa que cuando ocurren estos delitos, pues siempre está la posibilidad de que la víctima se pueda acoger al derecho a no declarar y de esa manera, obviamente, pues nos quedamos sin material probatorio y estamos abocados a una sentencia absolutoria. Entonces, este es un precepto muy antiguo, es una dispensa que está en la ley de toda la historia, porque aquí lo que se quiere conjugar son dos elementos, ¿no?, que es, por una parte, lo que quería el legislador de aquel momento, que era el mantenimiento de la paz familiar. Es decir, que el legislador decía, hombre, para pequeños hechos delictivos, pues no lo sé, pero por ejemplo, aunque también hay una excusa absolutoria, ¿no?, pero bueno, pues si hay un hurto pequeño en casa, no sé cuánto, si hay una pequeña agresión, que siempre tengamos la posibilidad de no llegar a una condena, ¿no? Eso es lo que se pensó en su momento, ¿no? Pero claro, esto al ir perdurando, ha llegado un momento en el que nos podemos encontrar con hechos delictivos importantes, unas lesiones, por ejemplo, que fueran de puntos constitutivas de delito, y que a lo que me he referido antes, en un ámbito familiar doméstico en el que no hay ningún testigo, si las partes se acogen a su derecho a no declarar, no podemos mantener un procedimiento porque no tenemos ninguna prueba. No podemos presumir cómo se han causado las lesiones, pero claro, no con la certeza de tener una sentencia condenatoria. Yo en este caso abogaría o diría que dentro de las reformas que ya se han hecho y que han ido un poco recortando esta dispensa, como la posibilidad de que no se puedan acoger si están personados con abogado en el procedimiento, por ejemplo, vi por ahí una modificación que creo que estaba muy bien, que la limitaba para los hechos más leves, incluso decía para los delitos leves, y hablaba de delitos e incluso ponía un límite, no me acuerdo cuál era, punitivo, para que solamente hasta esa pena pudieran acogerse, y si el hecho fuera más grave, ya no. Y concluyo, yo creo que he hecho así un poquito un repaso de cosas así de la violencia de género. Yo creo que se están haciendo muchas cosas y se están haciendo bien, porque desde luego la situación de ahora no es la de hace ni 5 años, ni 10, ni 15, es decir, la situación indudablemente mejora, y mejora mucho. Hace falta mucha concienciación, hace falta todas las medidas que he dicho antes, preventivas, ¿no?, educativas. Porque, bueno, esto ya sería para otro debate, ¿no?, pero luego hay también, o sea, es también muy preocupante, ¿no?, la situación hoy de los menores en el tema de
de los delitos cometidos por menores de edad. También se está produciendo un incremento importante en muchos ámbitos. Entonces, muy importante el aspecto educativo preventivo, ¿no? En lo que hablo yo de esta perspectiva de género, ¿no? Impregnarnos todos un poco de que ante posibles interpretaciones o posibles maneras de ver las cosas siempre, no que tengamos que decir vamos a ponernos siempre a favor, no, sino que dejar siempre la puerta abierta a todas las posibles motivos que han podido llevar a una determinada actuación. Represivas, por supuesto, o sea, ya hoy en el Código Penal están pues todas las conductas, ya están aquí, están recogidas, de que tengan que ver con la violencia de género, y luego también es muy importante los programas formativos rehabilitadores posteriores. De nada sirve si uno pasa por prisión, sale de la prisión y se vuelve a meter en su casa otra vez, porque difícilmente, aunque en el centro penitenciario también hay programas rehabilitadores, es complicado. Es decir, luego hay que tener una formación también, unos planes formativos de rehabilitación una vez se sale del centro penitenciario. Nada más, no aburro ya a nadie más. Muchas gracias por la atención y muchísimas gracias. Molt bé, passem a donar la paraula a la jutgessa Joana Ruiz. Si quiere cambiar de sitio, está muy cómoda aquí. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Yo no soy de la tierra, pero estoy encantadísima de estar aquí. Tampoco conozco mucho su ciudad, pero igualmente estoy encantada. El edificio me ha parecido precioso, me ha parecido, o sea, es gratificante. Agradecerles que me hayan invitado, como me ha dicho mi compañera, agradecerle a la gente que lo bajé sin querer de grado por haberme invitado. Eso queda una pequeña anécdota, pero ya la conoce todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, agradecerles que quieran estar aquí un ratito aquí con nosotros. Desde luego es fantástico que se intente hacer algo esta semana en el que todos recordamos la violencia de género. Yo evidentemente coincido que se están haciendo muchas cosas, se hacen bien, que queda mucho por hacer, obviamente. Desde que recibimos una noticia nos enteramos de que ha habido una desgracia, pues nos duele a todos y nos sentimos todos un poquito fracasados. Yo me imagino que también esa sensación de frustración, no solamente por parte de los juzgados, que al final recibimos lo que los agentes que están a pie con las víctimas nos hacen llegar, es triste, pero bueno, yo coincido en que los datos se van haciendo, queda mucho por hacer, pero bueno, aquí estamos. Y el hecho de que estemos todos aquí pues es relevante, ¿no? Nos estamos preocupando por este fenómeno al cual, bueno, ojalá podamos ver su fin, pero bueno, aquí estamos. Dicho esto, mencionarles que cuando yo hablé con el agente y le dije de que les hablo a ustedes, y me dijo de lo que quiera. ¿Cuánto tiempo? Lo que quiera. Claro, verán, yo he dado clases en la universidad, doy clases a mis funcionarios, bueno, a los funcionarios, he dado ponencias a abogados, en facultades. Claro, aquí con ustedes, pues me imagino que muchos sí que tendrán formación jurídica, pero habrá algunos que no. Así que, claro, intentar aquí conjugar lo que voy a explicarles y no aburrirles y que se vayan ustedes con ideas claras o más claras o dudosas para que tengan curiosidad de investigarla. De todas maneras, yo me quedo aquí para que luego, con mi compañero, para que pregunten ustedes lo que deseen, porque genera todo esto, que genera siempre muchas dudas. Bueno, pues yo qué tema elijo. El tema elegido ha sido este, muy concreto, el juzgado de violencia sobre la mujer. Todos lo conocemos. Y yo les comento, yo ahora soy, como me han presentado, la juez que está encargada del juzgado de primera instancia de instrucción número 3 de Carlet. Pues justo un año, si me hubieran ustedes también invitado, pues no, sería igual. Sería igualmente el juzgado de primera instancia e instrucción de Carlet, pero tendría competencias en materia de violencia de género. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues un poco lo que ha anunciado mi compañero. Ha habido una comarcalización. No sabemos todavía si eso será bueno, si será malo. Se dice lo que ha comentado, que efectivamente parece que nos alejamos del juzgado más cercano de la víctima, pero bueno, yo creo que todavía tiene que andar su camino.
¿Qué quiere decirse con ello? Que antes teníamos competencias en materia de violencia y ahora no las tenemos, lo cual no quiere decir que no vayamos a intervenir. Intervenimos, sobre todo, cuando hacemos funciones de guardia y nos encontramos ante un hecho el cual, que aunque pueda ser de conocimiento del juzgado de violencia de Alcira, yo les voy a hablar aquí en petit comité, no está, porque no son sus horas de audiencia o porque es un fin de semana. Y entonces es cuando entramos el resto de juzgados, como el juzgado, el que esté de guardia de Carlet ya no tiene por qué ser el 3. Y por esto lo digo, y también viene un poco a colación lo que les explico, porque todavía recibimos y nos llaman y nos preguntan en ocasiones, yo creo que cada vez menos, tengo que decirlo, pero si nos preguntan y nos quieren presentar pues la denuncia que han recibido y la persona que han detenido y tenemos que decir no, ahora ya nosotros no, si es un día de cada día, de lunes a viernes, deberán ustedes presentarlos al juzgado de violencia, ahora el de Alcira, y junto con los que hemos venido mencionando. Bien, pues aún hay más. Fíjese la novedad que tenemos reciente, pues aún hay más. Ni siquiera estos juzgados de violencia sobre la mujer han existido siempre. ¿Qué va? Estos juzgados se crean en el año 2004. ¿Qué pasa en el año 2004? Pues en el año 2004, por fin, se aprueba esa ley, la Ley Orgánica 1/2004 de protección integral de la mujer en materia de violencia. Ley que puede ser criticada, ley que puede ser alabada, ley lo que queramos, pero es una ley que nos ha dado los instrumentos que hoy tenemos y que seguimos perfeccionando y avanzando. Es fantástica, es fenomenal. Procura, perdónenme, yo a veces utilizo un lenguaje muy coloquial, a veces puede ser, he dado charlas en el colegio de mi hijo y claro, imagínense, mi hijo tiene 12 años, o sea que he tenido que utilizar un lenguaje y a lo mejor peco un poco de eso cuando vayan a ustedes a ver las diapositivas. Pero bueno, lo dicho, es una ley que ha sido copiada, que ha sido alabada en las instituciones europeas, incluso en Naciones Unidas. También tenemos nuestros defectos, por supuesto. ¿Y por qué hablamos de protección integral? Porque se busca eso, la protección integral de la víctima. ¿Cuándo? Antes, durante y después. Es decir, tratamos de que haya una protección, pues como me ha comentado mi compañero que ha dicho que intervenía en todas las fases, que es verdad que en la fase de ejecución normalmente no les prestábamos nada de atención a las víctimas y hace muchísimos años a las víctimas solo las queríamos para que nos pusieran la denuncia, las escuchábamos y poco más. Yo lo he visto, yo lo he tenido, no teníamos sitio para tenerlas, no teníamos para acompañarlas o darles sosiego, no. No era ni bueno ni malo, simplemente era pues como estaba construida pues nuestra ley antigua. Por eso es que hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Bueno, y ahora voy ya a entretenerles o a aburrirles, no lo sé, con las diapositivas. Ha servido de introducción para que vean ustedes que no han existido siempre y que seguimos cambiando y evolucionando porque lo que pretendemos es, no sé, perfeccionarnos, lograr el acercamiento mejor y la protección mejor para las víctimas. Veremos lo que pasa con lo que ha pasado ahora con la comarcalización, porque yo sé que las víctimas pueden quejarse de eso, pero a fin de cuentas yo sé que los agentes las acompañan a los juzgados. Los abogados se quejan mucho, pero bueno, eso es un problema que los abogados, como digo yo, tendrán que solucionar en su colegio de abogados. Nosotros, pues, facilitamos y entendemos que pueda ser una atención, bueno, quizás más especializada, lo que venimos diciendo. Bueno, ahora voy a ver si paso y así lo que les anunciaba, que los juzgados de violencia sobre la mujer, que ahora todos los conocemos y nos parece algo, todos hablamos, pues resulta que no, que hasta el año 2004 no existían, no teníamos este órgano. Y eso no quiere decir que no existiera la violencia, claro que existía, vamos, existía. Todos conocemos, yo conozco, no personalmente, pero yo sí recuerdo siempre a mi suegra comentándome de una prima suya que le maltrataba a su marido porque bebía y decía, no, es que es lo que Dios le ha dado y aguanta y que es lo que Dios le ha dado. Eso se decía. Bueno, yo no lo he vivido, pero sí me lo han contado. Entonces, la violencia siempre ha existido. Sin embargo, no fue hasta el 2004 cuando ya por fin se toma un conocimiento y se crean esos juzgados. ¿Por qué se crean esos juzgados? Verán. Para tratar eso, la violencia de género. Yo voy a ser más aburrida, que mi compañero les ha dado una perspectiva, y voy a ser más aburrida porque les voy a poner la definición legal.
Pero de la definición legal sale todo lo demás. Si no tenemos la definición legal, difícilmente podemos atajar el problema. Verán, el apartado 1 y el apartado 3 de la ley que les comentaba, la del 2004, nos lo define. ¿Recuerdan lo que ha dicho mi compañero de esa discriminación? Bueno, hablaba de relaciones de poder hombre-mujer. Siempre estamos hablando de hombre y mujer. Quédense con eso, hombre y mujer, porque luego les preguntaré alguna cosa. Vemos, se nos habla de discriminación, de situación de desigualdad, de relaciones de poder del hombre sobre la mujer. Y ahora vienen los sujetos, de quienes sean o hayan sido, es decir, presente, pasado, sus cónyuges o quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad. Es decir, no necesitamos un vínculo matrimonial, no necesitemos que estén casados para protegerla. Y lo más importante, con o sin convivencia. ¿Lo ven ustedes? Pasado, presente. Que estén casados o que no estén casados, hayan sido pareja. Que convivan o que no convivan. Pero siempre esa relación de desigualdad. ¿Y qué comprende? Pues todo acto de violencia física y psicológica. Y aquí que incluimos todo: libertad sexual, conocidas, las agresiones sexuales, amenazas, te quiero matar, es una amenaza, coacción, no quiero que hagas esto o no quiero que vayas con estas personas, es coaccionar, o la privación arbitraria de la libertad, es decir, no dejarte deambular. Esa sería la definición legal que nos da nuestro ordenamiento jurídico, que no es poco, que no es poco. ¿Encuentran ustedes a faltar algo aquí? Porque hemos hablado de hombre, de mujer, se dan cuenta, ¿no? Sujeto activo, hombre; sujeto pasivo, la víctima, siempre la mujer, siempre. ¿No encuentran a faltar algo? Mi compañero también nos lo ha dicho. ¿Qué encontramos a faltar? Los hijos. Pues fíjense ustedes, eso no se ha introducido hasta el año 21. Esta definición de esta ley, de la ley orgánica, no vino hasta la modificación que se realiza en el año 21 de la ley orgánica 821, si me corrige, si no me equivoco, también de protección integral de la adolescencia y la infancia. Volvemos otra vez a tener otra ley de protección integral, no es la única, tenemos una tercera más. Tenemos la que hemos visto, esta, y luego la ley del CSI. Son las tres que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Bien, pues miren, por fin... Por fin, en el año 4, se introduce esa modificación, ese apartado 4 en esa ley orgánica, y ahí ya se nos dice que la violencia de género a la que se refiere esta ley, en la definición que hemos visto anteriormente, también comprende la violencia con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las personas indicadas en el apartado anterior. Es la violencia vicaria, que ahora todos estamos oyendo. Pero fíjense ustedes, hasta el año 21 no se reguló. Y eso es tan relevante como que, se acordarán ustedes mejor con el caso aquel Bretón, el caso Bretón, ¿se acuerdan ustedes todos? Porque yo creo que fue el más sangrante, o por lo menos el primero, no el más sangrante. Todos son igual de sangrantes, pero ese quizás fue el primero. Y la señora, que ahora no recuerdo cómo se llamaba la señora, no se la reconocía como víctima de violencia de género, pese a que insistía, no se la reconocía. Ella insistía. Y ese señor, el padre de las criaturas, lo hacía para dañar a la señora. Y, sin embargo, no consiguió hasta mucho tiempo después, o hubo que malinterpretar, o sea, tergiversar la ley para poder darle esa protección integral que se merecen las mujeres de violencia de género, por la cuestión que nos comentaba la persona que me ha ofrecido la palabra, mi compañero. Es decir, por dar esa perspectiva de género, por dar esa protección. Bien, pues no es hasta entonces. Y recordemos, y si no recuerdo mal, porque Naciones Unidas, la ONU, también nos llamó la atención porque no prestábamos atención a este fenómeno. Entonces, nos llamó la atención y entonces ya por fin ya se regula. Bien. Ya tienen ustedes la definición, farragosa y demás, pero no es la única definición que tenemos. Esa es la que tenemos en nuestro derecho, pero también tenemos el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul es publicado, es un tratado del Consejo Europeo, y ahí se nos da una definición muchísimo más amplia, más cerca a lo que me ha comentado mi compañero, porque ahí ya sí que se habla de perspectiva de género. Ya no se habla tanto del vínculo matrimonial. ¿Se acuerdan ustedes de la definición que hablábamos? Hombre, mujer, casados, que hubieran estado casados, que estén casados, que vivan juntos, que hayan vivido sin o con convivencia. Bien, pues la definición que nos da el Convenio de Estambul, que es vinculante, porque lo hemos ratificado y es vinculante, da un concepto más amplio, porque no está hablando tanto, sí habla del género,
pero ya no habla del vínculo matrimonial o de la relación afectiva similar al vínculo matrimonial, sino que habla de eso, violencia basada en el género, daños y sufrimiento de naturaleza física, sexual, psicológica, económica, y entonces ya nos habla incluidas las amenazas, las coacciones, la privación arbitraria de la libertad en la vida pública o privada. Bien, no les aburro con muchas más definiciones, no se preocupe. El primer convenio internacional que tiene esa fuerza vinculante y que incluye un concepto también de violencia contra la mujer, pero ya no circunscrita a la relación conyugal, sino más amplia, en cualquier ámbito. Es decir, por ejemplo, una agresión sexual en el cual podemos ver una violencia desmedida, en el cual el hombre pues, humilla o ejerce violencia porque la otra, la víctima, es una mujer. No es necesario que estemos hablando de que haya una relación de pareja o que estén casados, sino simplemente eso, pues, se viene considerando también como violencia de género. Es verdad que no sería competencia nuestra, porque todavía no lo es, porque nosotros nos tenemos que circunscribir a esa definición que les he dado con anterioridad, pero la tendencia actual quizás es ampliar a cualquier fenómeno y que tengamos conocimiento, pero todavía no lo tenemos. Recuerden que mi ponencia es juzgados de violencia sobre la mujer, por eso voy a girar alrededor de ello. Y por último, ¿qué les parece? No tenemos una definición de la violencia de género en el terreno virtual, pero bueno, yo creo que de sobra es conocido para todos ustedes lo que está pasando. Es decir, está creciendo, yo creo que exponencialmente, este tipo de violencia. No hay definición legal, pero bueno, yo he cogido una definición de algún autor doctrinal. De todas maneras, yo siempre lo que caracterizo o entiendo que debemos quedarnos es que es aquella que se comete por dispositivos móviles, por Internet, por plataformas de redes sociales, por correos electrónicos o por cualquier otro medio de transmisión de datos. ¿Qué significa esto? Pues ya saben ustedes, no es necesario que haya un contacto físico, sino que pueda haber una amenaza. En el dicho, es decir, no hace falta eso, un contacto físico, pero sí eso, que consigamos hacer una amenaza o una difusión, y eso puede hacer mucho daño, porque además ustedes saben perfectamente que lo que entra en Internet es difícilmente, en las redes, difícilmente controlable, muy difícil de controlar. Por más que tengamos medios y cada vez podamos adoptar medidas cautelares que intentemos capar esa difusión, es muy difícil controlar, porque se pasa una mano, otra mano, y es muy difícil. Bueno, eso es yéndonos. Bien, retomemos un poco lo que nosotros conocemos como juzgado, que yo ya no soy, del juzgado de violencia sobre la mujer, pero como lo he sido, para que lo sepan. Recordemos, sujeto pasivo. ¿Qué es el sujeto pasivo? Es la víctima. Siempre mujeres, siempre. Salvo luego lo que diremos. Recuerden, quien sea o haya sido esposa del autor, fácil de probar, ¿no? Es decir, siempre hay un vínculo matrimonial, es fácil. Con ir al registro veremos que están casados, no nos resulta difícil. Más difícil nos resulta mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad. ¿Qué tendremos que hacer? Pues, ¿qué es lo que hacemos en un juzgado cuando nos entra una denuncia de este tipo? Pues ver e investigar. ¿Son pareja? ¿Desde cuándo? ¿Tienen hijos? ¿Conviven? ¿No conviven? ¿Tienen un proyecto común? ¿Ha sido una relación esporádica? Cuestión de prueba. Simplemente es una cuestión de prueba. Evidentemente es importante, porque les voy a decir que los delitos, es decir, no tenemos una tipología de delitos propios, sino que lo que ocurre en esta materia que nos trata o que nos trae hoy aquí es que les damos una protección reforzada, que ello se suele traducir en una mayor pena. Entonces, podemos encontrarnos ante un delito de lesiones o de maltrato que puede ser leve, que se castigaría si no tenemos ninguna relación de pareja de carácter leve con una multa. Si tenemos una relación familiar que no sea la de relación matrimonial o de pareja, que puede castigarse con penas de prisión, pero inferiores, y sin embargo, cuando hablamos ya de violencia de género y entra, la pena es más elevada. Es decir, el tipo es el mismo, los hechos son o sea, el hecho delictivo será el mismo, pero la protección difiere. Con lo cual pueden ustedes imaginar lo importante que es probar o no probar, si se es o no se es. Es decir, es un argumento que los abogados lo utilizan con mayor o menor eficacia, o mayor sea real o no sea real, pero sí se utiliza. Pero bueno, ahí está. Recuerden, con o sin convivencia, no es precisa. Bueno, y ahora vamos con esos sujetos también protegidos, que ya sí que se han introducido
que hemos visto la violencia vicaria, pero también efectivamente ahora ya entran dentro el concepto de descendientes propios de la esposa o del conviviente, siempre y cuando se haya producido también un acto de violencia. Los menores o personas con capacidad modificada judicialmente, pero siempre que se haya producido también un acto de violencia. Y, por último, también los que estén sujetos a potestad, tutela, curatela, acogimiento, guarda de hecho o esposa conviviente. Tratamos de abarcar todos los sujetos pasivos que estén dentro de un vínculo o relación pseudofamiliar, de protegerles. ¿Y quién es el sujeto activo? El autor de los hechos que hace que nosotros conozcamos. Pues en este caso será el hombre, que haya sido marido, que haya sido exmarido, parejas o exparejas. ¿Vale? Para que no se aburran. Para que no se me aburran. Y más fácil. ¿Qué piensan? Sujeto activo del delito, una mujer, y sujeto pasivo, un hombre. ¿Es violencia de género? Imagínense. ¿Me perdonas? No somos, bueno, no. A mi marido le doy una patada. Conocería, sí, casi mejor, por eso lo dejamos. No está, así que no lo saben. Bueno, piensen ustedes. Igual lo está viendo. Sí, creo que sí, no solo él, sino toda mi familia, porque yo creo que mis hijos también lo estarán viendo. No, pero van a pensar que somos pareja o hemos sido pareja. Y no, porque no nos conocíamos. Bueno, nos conocíamos en algún momento de nuestra trayectoria profesional, hemos coincidido, pero no nos acordábamos. Bueno, quédense ustedes con lo más fácil. Doy una patada a mi marido. ¿Piensan ustedes que es violencia de género? No lo es. No, no lo es. Pero les voy a complicar más. ¿Es violencia doméstica? No les he dado el concepto de violencia doméstica, es un concepto más amplio. Dentro del concepto de ámbito familiar, pues tenemos esas otras violencias que no sean la violencia de género, que se producen en el ámbito familiar. Eso sí que sería violencia doméstica. También tiene una protección superior a, digamos, al delito tipo, pero no tan reforzada como violencia de género. En este caso sería violencia doméstica. Como no les he dado el concepto, les ayudo. Sí, sería violencia doméstica. Piensen, relaciones homosexuales, hombre-hombre, mujer-mujer. ¿Conocería el juzgado de violencia sobre la mujer? ¿Piensa que sería una materia de violencia de género? Pues no. No. Acuérdense lo que les he dicho. Sujeto activo siempre un hombre, sujeto pasivo siempre una mujer. Luego todo lo que le rodea. Pero en este caso las relaciones homosexuales no. Un transexual o una transexual. ¿Qué piensan? Imagínense, sí, exacto. Les he cortado a ustedes por ahí. Pero efectivamente, imagínense un transexual mujer y un hombre. Pues claro que puede ser. A usted no le veo. A usted no le veo. Procuro ir mirándoles. Ya que están ustedes aquí y han compartido un ratito de su tiempo con nosotros, que yo se lo agradezco enormemente, pues vamos a tratar de... ¿Qué pasa en este supuesto? Es decir, un transexual, mujer, y un transexual o un hombre. ¿Podría ser violencia de género? Sí que podría ser. Lo que pasa es que también volvemos otra vez a una cuestión de prueba. Es decir, hay transexuales más fácil, evidentemente, cuando han ido al registro. Ya se ha hecho esa formalización, se ha hecho todo el procedimiento. Cuando no se ha hecho, pues habrá que hacer, como siempre, cuestión de prueba. Pero bueno, eso es lo que así funcionamos los juzgados. Es decir, siempre hay una fase probatoria esencial. Bueno, es lo que les digo. Depende. Además, es verdad que evidentemente en los registros civiles, cuando una nacional española, es fácil que entren al registro más complicado. Si es una extranjera que puede haber tenido un cambio de sexo a mujer, lo dicho, se trata de una cuestión de prueba. Bueno, y la difícil, esta es la difícil, los noviazgos, los amantes. Volvemos a lo mismo, sí lo son, pero volvemos otra vez a una cuestión de prueba, efectivamente. Y nos encontramos todos los días con eso, ¿eh? Quiere decir que, bueno, todos los días no, pero sí ocurre. Los letrados nos dicen, letrados o letradas nos dicen, pues es que no son pareja, es que se han conocido, es que no tienen un proyecto de vida en común. Y es importante, por lo que les he comentado a ustedes, la pena varía mucho. Entonces, claro, es importante.
Es cuestión de prueba. Estabilidad, cierto grado de compromiso no puntual o esporádico. Vale. Vamos con los juzgados sobre violencia a la mujer. Aquí tenemos el Palacio de Justicia. Bueno, ahora lo tenemos en reformas. Lo tenemos en nuestro palacio, que es precioso, la escalera es preciosa, pero lo tenemos en reformas. Seguirá siendo más precioso. La creación, ya se lo he dicho, pese a que todos conocemos los juzgados de violencia sobre la mujer, se crean en el año 2004, eran desconocidos. Simplemente antes habíamos los juzgados de primera instancia. Bueno, hay otros juzgados, pero bueno, se crean entonces. ¿Qué caracteres tienen estos juzgados? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué se crean? Pues los caracteres que tienen son naturaleza mixta. Tenemos competencias en materia civil y penal. No les voy a aburrir, pero el apasionante artículo 87 ter, se lo digo de verdad, de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos dice qué conocemos. Nos dice lo que conocemos en materia penal y luego nos dice lo que conocemos en materia civil. Tenemos unas competencias específicas y eso hace que cuando entran un asunto de violencia nos vamos a quedar con el aspecto civil. Es decir, ¿qué suele ocurrir? No con todo el aspecto civil, pero sí con el aspecto civil. Suelen ser que ha habido un tipo de maltrato, dijémoslo, un tipo de lesiones. Lo normal es que se busque al final, si hay hijos o si es un matrimonio, esa disolución. Entonces, en ese caso, eso va a hacer que conozca también el juzgado de violencia. Luego les explicaré cuándo, pero nos quedamos con eso, que tiene esa naturaleza de carácter mixto, civil y penal. Y me dirán, bueno, pero si el juzgado de primera instancia de instrucción es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Puede haber juzgados de instrucción, puede haber juzgados de primera instancia en los pueblos por razón de una decisión de población y de, no sé, una decisión política también, porque se busca ahora se está tratando de buscar un poco la especialización y dividir los órdenes jurisdiccionales, pero de momento seguimos así. Materia civil o materia penal, pero amplio todo. Los juzgados de violencia a la mujer, no. Conocemos materia civil y materia penal, pero la que nos dice ese artículo que les he dicho que es apasionante, se lo pueden mirar. Bueno, especialización. ¿Por qué? Porque conocemos en violencia de género o violencia sobre la mujer. ¿Y qué buscamos? ¿Qué buscamos los juzgados de violencia sobre la mujer? Concentrar todos los procedimientos judiciales que se refieren a esa víctima. ¿Con ello qué logramos? Logramos que la víctima pueda saber siempre cuál es el juzgado que va a conocer de todos los asuntos que le competen, de todos. No tendrá que ir peregrinando de un lado para otro, todos aquellos del que pueda conocer un juzgado de violencia sobre la mujer. Pero así evitamos que caiga aquí o que caiga allá, que decir que yo le pueda haber pegado en Valencia, pero resulta que mi domicilio, porque luego les comentaré, mi domicilio está aquí en la Alcudia, con lo cual, a pesar de que me ha pegado en Valencia, como entra en violencia de género, es decir, si mi marido me pega a mí y me pega, yo vivo en Valencia, no, vamos a cambiar, yo vivo aquí, pues me pega en Valencia, pues resultará que no conocerá Valencia, por mucho que pueda poner allí la denuncia, sino que conocerá, como luego veremos, conocerá este juzgado. Con eso que conseguimos, ¿verdad que se tergiversa? Porque nosotros cuando hablamos de los delitos buscamos siempre dónde ocurre el hecho. Donde ocurre el hecho es el juzgado que va a conocer. Sin embargo, en materia de violencia de género, los juzgados de violencia de género no es así, no funciona así. Conoce dependiendo del domicilio, como luego los diré, y conoce todo lo que vaya a girar respecto a esa víctima. Bien. Y por último, con eso conseguimos el objetivo final, y así nos lo decía la ley, era buscar esa respuesta rápida, eficaz, integral, coordinada de la víctima ante un fenómeno de violencia sobre la mujer. Vale. ¿Con competencias exclusivas no? Vuelvo otra vez al inicio. ¿Recuerdan? Yo les he dicho, si hace un año ustedes me invitan, resulta que hubiera venido aquí y era juzgado de primera instancia de instrucción con competencias en materia de violencia de género. Hoy vengo aquí, pero no tengo competencias en materia de género. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestro apasionante Ley Orgánica del Poder Judicial, su artículo 87 bis, que lo pueden mirar, allí es donde se regula esto, nos dice que los juzgados de violencia sobre la mujer, cuando se crean, pueden tener competencia exclusiva o no. Es decir, puede ser compartida. ¿Mejor o peor? Lo iremos viendo. Yo particularmente pienso que es mejor que se lleve un órgano de violencia sobre la mujer. ¿Por qué? Yo les explico. En ocasiones hemos celebrado un juicio, hemos tenido un tráfico, porque he tenido señalado juicios delitos leves, he estado celebrando delitos leves, nos ha entrado una orden de protección con una violencia y intentar coordinar, porque claro, tenemos a unos señores que llevan a mejor 6 meses esperando su juicio y tengo la actuación urgente, porque aunque no esté con funciones de guardia, me entra y tengo que resolverlo.
pues claro, vamos todos locos en el juzgado. Entonces, ciertamente, yo sí que considero que viene mejor. Lo que pasa que, bueno, también es verdad que depende del ámbito territorial en que nos encontremos, que hay pequeños pueblos, a lo mejor no es absolutamente necesario. Pero bueno, yo no me quiero imaginar, por ejemplo, Segorbe, ¿no? Segorbe sigue siendo Segorbe, en el cual es un único juzgado y lo tiene todo. Es decir, tiene materia civil, materia penal, tiene violencia, tiene el registro, lo tiene absolutamente nada y está permanentemente de guardia. Si el índice de delincuencia o de trabajo es bajito, pues podrán hacer esa atención que de verdad que todos queremos, pero que a veces es que nos es imposible. Es decir, ya depende, yo a veces entiendo que viene gente al juzgado y no se la atiende o no como nos gustaría, pero es porque a lo mejor estamos todos locos y estamos todos, está el funcionario, pide a la abogada de la oficina de ayuda a la víctima, estamos todos ahí trabajando intentando de dar solución, la mejor solución. Bueno, ahí estamos. Ya les he dicho el apasionante artículo. A mí me gustan, lo que pasa es que entiendo que son farragosos, pero yo no se los voy a dar. En otra ocasión, si quieren. Bueno, ya les he dicho que puede ser con competencias exclusivas o con competencia compartida. Y lo que nos dice la ley es que puede ser, verán ustedes, puede haber en un partido judicial un juzgado de violencia sobre la mujer con sede en su capital. Esto venía ocurriendo. El año pasado, por ejemplo, teníamos 4 juzgados de violencia sobre la mujer en Valencia y su ámbito de desarrollo era en Valencia, en todo su partido judicial. Posteriormente, que es lo que nos viene aquí a decir, han ampliado. Es decir, a partir de este año, igual que nosotros nos hemos quitado, digamos, nos han sustraído la materia compartida y se nos ha ido al CIRA, en Valencia, por ejemplo, han asumido no solamente la competencia de todo lo que pasa en el partido judicial de Valencia, sino que además conocen de CUAR. El de Alcira, si no recuerdo mal, conoce de Alcira, conoce lo que conocía Carlet y creo que también conoce lo de Játiva, si no recuerdo mal. Son los tres partidos judiciales, es decir, asume todo el partido judicial de Alcira y además ha cogido toda nuestra zona y ha cogido también la zona de Játiva. Y luego también cabe, que lo que les hemos comentado, que haya un solo juzgado que lo haga todo o que siga siendo juzgados con competencia compartida, que todavía los hay también. Por ejemplo, Mislata, si no recuerdo mal, que está también pendiente, se va a Valencia. Yo lo sabe por cercanía, pues sigue manteniendo sus competencias en materia de violencia de género, ¿verdad que sí? Ahora pasa el dinero Pasa, sí, porque se va a crear un 6.º juzgado en violencia de género en Valencia. Hay 5, pues se va a crear un 6.º. Bien, así ya saben por qué puede haber juzgados con competencia compartida, juzgados con competencia exclusiva, juzgados que lo hacen todo. Vale, pasemos. Ya hemos visto la regla general. Es siempre que en cada partido judicial haya un juzgado de violencia sobre la mujer con sede en la capital y con competencias en todo él, pero existen estas excepciones como la que les he comentado, que la muestra es lo que les estoy diciendo, que nosotros ahora hemos dejado de tener esa competencia. Razones, pues el volumen de trabajo así lo aconsejen, pues puede ser que le corresponda. Bueno, lo que les he explicado en definitiva. Vale. ¿Qué ventajas crea? Ya se las he dicho. En realidad se trata de optimizar recursos, luchar contra la victimización secundaria, que es lo que nos ha hablado el ponente que me ha apreciado la palabra. Es decir, recuerden ustedes que la victimización primaria es la que padece el delito, cuando somos víctimas de un delito, y la victimización secundaria se suele decir, y ahora se habla hasta de una terciaria, si no recuerdo mal. Bueno, pues nos quedamos con la secundaria. La secundaria es cuando se enfrenta todo el entramado judicial. Buscar, como comentaba, que la víctima no tenga que estar declarando ante los agentes, ante el juez de instrucción, que conozca en materia de violencia, y luego ante el juez de enjuiciamiento. Tratar de evitar eso, tratar de que declare de una vez, y lo mismo con los niños, tratar de que solo sea una vez. Y se busca de esa forma una respuesta más rápida y coordinada frente a la violencia de género y sus consecuencias. Esto las ventajas, pero también hay críticas. Las críticas. Pues que se dice que constituye una jurisdicción especial por razón del sexo de la víctima. Recuerden que solamente conocemos hombre-mujer, que aunque el convenio de Estambul nos da un concepto más amplio, todavía no hemos llegado a ello, nos hemos quedado ahí. Otros se habla de que se atenta a la imparcialidad que deben tener todos los órganos judiciales y también al juez ordinario y predeterminado por la ley. Recuerden ustedes que una de las garantías de cualquier Estado de Derecho es precisamente que no podamos elegir el órgano judicial, sino que es el que nos toque. Que de lo que hablábamos, si un delito se comete en Valencia, pues conocerá un juzgado de Valencia. Eso es lo normal, es el hecho. Es verdad que a veces hay fueros distintos, pero normalmente, en general, suele ser ese. En el caso de violencia, como ya les he dicho, es distinto.
atendemos al domicilio de la víctima. Ese es el que va a marcar el juzgado que deba conocer de violencia de género. Están integradas en la jurisdicción ordinaria, normalmente predomina el aspecto penal, es el que va a arrastrar el civil, es lo que les comentaba, una vez entra en el ámbito penal, pues el divorcio, separación, uniones de hecho, va a hacer que conozca el mismo juzgado. E incluso aunque se hubieran iniciado, porque en ocasiones preguntamos, ¿han entablado ustedes algún procedimiento? Pues el procedimiento se ha entablado en una jurisdicción ordinaria, pero todavía no se ha llegado a juicio, estamos en una fase todavía, hasta esa fase de enjuiciamiento, puede recuperamos el juzgado de violencia sobre la mujer, conocerá. Otros dicen que su protección, su finalidad no es la protección a la mujer en todo caso, sino ante determinadas situaciones. Es un poquito lo que se critica porque no llega a ese concepto del Convenio de Estambul. Nos hemos quedado en nuestra propia ley orgánica, pero bueno, tiempo al tiempo. Vale. Voy a acabar pronto, no se preocupen. Ya acabo. Esto es para que no se me duerman y para ver si lo han entendido. Pero discúlpenme, discúlpenme mucho. Vamos a ver. ¿Qué piensan ustedes? Un padre que viola a su hijo, ¿ustedes creen que tiene competencia el juzgado de violencia sobre la mujer? No. No y sí, depende, pero no. ¿Vale? No tiene competencia objetiva. El asesinato de una mujer a manos de su pareja. ¿Conoceríamos el juzgado de violencia sobre la mujer? Sí, conoceríamos. Padre que pega al hijo y empuja a la madre. ¿Conoceríamos violencia sobre la mujer? Sí, sí conoceríamos. ¿Se recuerdan cuando hemos hablado de aquellos descendientes que decía es un abanico amplio del ámbito familiar, pero que siempre requiere un acto de violencia? Está ahí implícito. Vale. Novio que cuelga en Instagram fotografías desnudas de su pareja y de él. Esto está ahora, ya saben ustedes hoy la desgraciada noticia que hemos tenido, pero bueno, que estamos todo el día. Es decir, son fotos que se han hecho de mutuo acuerdo, pero en un momento dado el señor los cuelga. Sí que conoce también el juzgado de violencia sobre la mujer. Vale. Sí, sin consentimiento, sí que conocemos. Vale. La competencia territorial, ya se lo he dicho. Es decir, ¿por qué conoce este...? Aquí con esto que tratamos de responder, ¿por qué conoce el juzgado de Alzira y no conoce el juzgado de Valencia? Es muy sencillo. Partiendo de lo que les he dicho yo antes, mujer, hombre, víctima mujer, agresor hombre. Pues nos lo dice el artículo 15 bis, verán ustedes, es muy sencillito. Nos dice, conoce el juzgado de violencia sobre la mujer del lugar del domicilio de la víctima. ¿Vale? Ahora bien, vamos a complicarlo. ¿Cuándo? El domicilio de la víctima. Cuando ocurren los hechos, cuando se pone la denuncia. Piensen ustedes que en la mayoría de las ocasiones, cuando viene una señora, una víctima, a ponernos, una señora, una joven, a ponernos una denuncia, ocurre que muchas veces está muy asustada y se ha ido a refugiar, por ejemplo, a casa de sus parientes. Entonces, cuando está con sus parientes en ese ambiente de confort, o medianamente de confort, se atreve a poner la denuncia. Y claro, la pone, no sé, pues a lo mejor sus padres están viviendo en Cuenca y la joven pues vivía aquí, en la Alcudia. ¿Quién conoce? ¿Dónde? ¿Cuándo se hacen los hechos? ¿Cuándo se pone la denuncia? Sí. Ahora todos sabemos los hechos, pero fíjense ustedes que fue necesario que nuestro Tribunal Supremo tuviera que dictar la Sala de lo Penal un acuerdo en el cual determinara que la competencia territorial, porque esto hubo problemas de tú conoces, no conoces, para que determinara que efectivamente el que tenía que conocer era donde habían ocurrido los hechos. Y eso es. Ahí estamos. Es el acuerdo del año 2006. Vale. Y los delitos conexos ha hablado aquí mi compañero, ¿no? Esas agresiones mutuas entre el hombre y la mujer. ¿Conocemos? Pues sí, siempre que se cumplan esos requisitos. Los requisitos de la definición esa farragosa que les he dado, de que tiene que haber un hombre y una mujer, que pueden estar casados, pueden haber sido pareja, pueden estar viviendo o no viviendo, pero entonces conoceríamos nosotros. Es evidente lo que comentaba, que puede ser que simplemente sean de defensa, o sea, simplemente no, que sean de defensa, o por el contrario, que efectivamente se hayan agredido mutuamente. Bueno, pues se acaba entendiendo que debemos conocer
en principio, los juzgados de violencia sobre la mujer. Ya se ventilará qué es lo que pasa en fase de enjuiciamiento. Bien. Aquí cito una circular de la Fiscalía que así lo decía. Pero no quiero aburrirles. Y ya acabo. Vamos a ver. Para ser víctima de violencia de género, ¿ustedes creen que es necesario que se haya dictado una orden de protección? No les he hablado de la orden de protección. Ya saben ustedes que es uno de los mecanismos más eficaces que tenemos. No solamente cuando se es víctima de violencia de género tenemos derecho a pedir una orden de protección, también en materia de violencia doméstica. Y acuérdense, no solamente por petición de la víctima, se puede acordar de oficio y lo puede pedir, solicitar también el Ministerio Fiscal. ¿Ustedes piensan que es necesario que se dicte una orden de protección para que entremos a conocer nosotros? No, no es necesario. No es necesario. Partan ustedes de la definición que yo les dije. Y lo mismo les digo, ¿conoce un juzgado de violencia sobre la mujer de una demanda civil si no existen actuaciones penales? Si no existen actuaciones penales, ¿se acuerdan lo que les he dicho? Es necesario que tengamos una actuación penal. El civil sigue al penal. Se lo digo de forma muy simple, pero bueno, para que así les quede conocimiento. Entonces, sí, no conoce. Tiene que haber habido algo. Pero imagínense que simplemente se ha dictado una orden de protección. Bueno, simplemente no, que afortunadamente se ha dictado una orden de protección. Entonces sí que podemos conocer. Si es violencia. Partimos de la definición que les he dicho farragosa del artículo del apartado primero y del apartado cuarto y el segundo, del tercero. Bueno, ¿y hasta cuándo atraemos la competencia nosotros como juzgado de violencia sobre la mujer? ¿Lo saben ustedes? Pues hasta que pongamos fin al procedimiento penal, pero fin, y sea firme. Ahí estamos, hasta extinción de la responsabilidad penal. Bien, pensaba que ya había acabado. Bueno, esto ya se los he dicho, que la competencia civil, ya se los he comentado, es accesoria de la vía penal, que miraron ustedes ese artículo. Y piensen ustedes, esta sí que es para la gente jurídica. ¿Ustedes creen que el juzgado de violencia sobre la mujer se demanda la separación cuando ya se ha dictado un sobreseimiento de la causa penal? ¿Recuerdan lo que les he dicho? Que el conocimiento de la materia civil sigue a la materia penal cuando somos un juzgado de violencia sobre la mujer. Piense que se ha dictado un sobreseimiento. ¿Qué es un sobreseimiento? Un sobreseimiento es cuando, puede ser por muchas razones, o porque no se ha aprobado, normalmente en el ámbito que nos compete no se han probado los hechos, entonces se pone un sobreseimiento, o porque se considera que a lo mejor ha habido un acto violento, pero no está claro que sea esa persona, puede haber sido otra tercera. Es decir, ponemos un sobreseimiento, damos fin al procedimiento, no acaba con sentencia, sino con sobreseimiento. ¿Creen que conocería el juzgado de violencia sobre la mujer? Es una pregunta trampa, ¿eh? Es una pregunta trampa. Sí y no. Sí y no, o sea, que pueden acertar. ¿Por qué es una pregunta trampa? Porque, verán ustedes, si no es firme, es decir, firme, hablamos de firmeza cuando ya no es susceptible de recurso. Entonces no cabría, ya dejamos de conocer más. Pero si, por ejemplo, no es firme, perpetuamos la jurisdicción. Vale, sí, no es firme. Ya está. Y con esto ya he acabado. Me permito esta licencia porque sí tenemos que hablar, sí tenemos que escuchar y, por supuesto, ver y denunciar. Es una labor de todos, de todos. Hemos avanzado mucho, tenemos que continuar avanzando. Bueno, espero que no les haya aburrido y espero que se vayan con esa sensación. Gracias. Yo ya no hablo más, que ya he hablado mucho. Dar las gracias tanto al fiscal como a la jueza. Ahora la entrega el alcalde y la regidora de... Sí, si alguien quiere hacer una pregunta. Ay, vale. No. Dos qüestions. Primer, per felicitar-vos per veure el que s'ha sentit uns arguments. Jo crec que cada vegada n'hi ha que insistir més per a que se publicite totes aquestes argumentacions, per a que tot el món, tota la ciutadania sàpiga a què atendre respecte de la legislació, que moltes vegades és molt farragosa per al ciutadà normal i corrent, i que simplement el fet d'explicació dels seus conceptes ens pot donar molta llum al respecte. Però jo us volia posar damunt de la taula dues qüestions, si me permetiu,
pues que des del punt de vista de l'àmbit acadèmic i de l'escolar ens porten molta preocupació, que com saps, per exemple, és l'augment enorme del percentatge d'alumnat influenciat per els àmbits de la pornografia, que augmenta la violència de gènere, ja no diria adolescents o joves, sinó inclús gent cada vegada més jove influenciat per aquests marcs de pornografia que efectivament condueixen a una violència molt marcada en les relacions de la parella i que efectivament cada vegada aquestes relacions són més violentes al si de la parella de joves i que per tant s'expressen conductes exactament igual com les que se veuen en el marc de la pornografia. Per tant, ja no entraria la part física de responsabilitat que tu diries, que estaves comentant, sinó entraria la responsabilitat empresarial, d'empresa i de distribució. I això jo no ho he llegit. De quina manera la Fiscalia, de quina manera el marc jurídic pot previndre el que els joves se veguen influenciats des d'aquest punt de vista tan marcadament negatiu per a les seves conductes de relacions de parella i personals. Jo crec que és un moment especialment complicat en aquest tema i que és cert que des de les famílies, des de l'àmbit acadèmic, etc., moltes vegades tenim moltíssimes dificultats per a identificar totes aquestes circumstàncies que efectivament jo crec que des de l'àmbit en què estem parlant de la joventut actual i no tan jove se veu influenciat en el marc de la violència de gènere que estem parlant. Jo crec que sí que proposaria que des de l'àmbit de la justícia, de la fiscalia, a tot aquest àmbit d'empreses que estan marcant tan fortament a la joventut actual, no sé què se podria fer. I després, des del punt de vista, la segona qüestió, si m'ho permeteixes, des de l'àmbit de la banalització de la violència entre iguals, existeix una banalització tremenda de la violència com a tal. No se sap la violència que produeix, quina conseqüència té com a tal. Aleshores, aquesta banalització també, des del punt de vista de la valoració o baremació de l'agressió física o no, allà també hi ha una complicació. Però aquesta banalització que la joventut actualment no preveu, no valora, no té una consideració respecte de la seva amistat, del seu igual, també exactament igual se ve moltes vegades influenciat per els àmbits audiovisuals. De que la banalització dels jocs, de l'agressió física que hi ha en els jocs, directament s'assimila per les persones com a tal i és molt complicat després, des del punt de vista acadèmic parlant, subsanar aquestes actituds que efectivament se prenen per part de la joventut actual. Jo crec que, no sé si des de l'àmbit de la justícia com a tal es pot previndre totes les circumstàncies o bé se va a la sanció. O sigui, fet produït, fet sancionable. Entonces, jo crec que des del punt de vista acadèmic estem molt des del punt de vista de la prevenció, de la formació, de l'educació, de que prenguin atenció en totes les circumstàncies, que identifiquen quines són les situacions que són perilloses per a ells, però des d'aquest punt de vista caldria, jo crec que també, i sé que se fa, però des d'aquest tipus de prevenció augmentar-la com a tal. Aquestes dues qüestions n'hi hauria més... És molt difícil. No, a ver, es... yo antes de estar aquí en la jefatura de la Fiscalía era el delegado de los delitos informáticos de Valencia. Entonces, todo el tema de las redes e Internet es que es un mundo que es tan complicado y tan extenso porque tampoco hay que demonizar el tema de las redes sociales e Internet. Es decir, se aportan muchas cosas positivas. Pero es verdad que produce muchísimas negativas y porque hay una gran falta de control de la juventud y sobre todo porque se obtiene toda la información al segundo. Y a veces, claro, una información equivocada. Lo que ha comentado precisamente es que es así, porque, por ejemplo, en los temas de pornografía infantil o en los temas de cuando los menores acceden a ver pornografía, muchas veces ven una pornografía que es violenta, que es agresiva. Entonces, es el patrón de conducta que ellos reciben y que tampoco saben, porque normalmente, bueno, pues también uno en su casa pues es complicado con los hijos, yo tengo 2 hijos, pero claro, no se pone uno a hablar normalmente. Entonces, ellos a lo que acceden, ven eso y lo cogen como un patrón de conducta, es decir, que ven, bueno, pues esto no es tan bueno, digo, yo lo veo aquí y parece que esas conductas son las que
Ahora se ve, antes cuando he comentado de los temas de los menores, es que ahora hay, cuando se presentó la memoria de la Fiscalía de aquí en Valencia, en la apertura del año judicial, precisamente lo que me ha llamado la atención, por eso lo he mencionado antes un poco de pasada, que fue el aumento que está habiendo de los temas de delitos contra la libertad sexual cometidos por menores de edad, ¿no? Porque parece que se pierde un poco la valoración, ¿no?, y la entidad de estos hechos. La complicación aquí, ¿cuál es? La complicación muy importante es que todos estos temas, el gran problema es de dónde se realizan. Por lo tanto, el problema que tenemos es que focalizamos a lo mejor una página. A lo mejor está pasando ahora mucho en los temas de prostitución, porque ahora con la nueva ley, pues por el tema del consentimiento, muchos operadores que estaban en España han desaparecido porque han cambiado de ubicación, ¿no? Porque si había dudas en cuanto a alguien viendo un vídeo podía tener algún tipo de duda, puede ser delictivo. Entonces, claro que ese problema que sacan de aquí a veces los servidores, pero lo estamos viendo aquí, pero esto lo están haciendo en Polonia, en Ucrania. Están buscando países en los que las legislaciones son más favorables para esto. Es el gran problema de todos los temas estos informáticos, que es el tema transnacional, que es muy difícil, es muy complicado. Pero es cierto que es un problema enorme. En esto y en muchas cosas, porque ya digo que es un acceso a la información demasiado temprana, porque ninguna red social, aunque en muchas pone esto de la edad, pero uno le pone la pestañita, mayor de 14 le pone la pestañita y nadie va a comprobar si uno es mayor o menor. Es una parte. La otra, la banalización de la... Hombre, eso por supuesto, pero si es que además ahora el grado de agresividad que se observa es que es preocupante. Es que la gente se está acostumbrando a resolver los problemas de manera violenta. Una cosa que yo creo que habíamos superado, porque es verdad que uno dice, hombre, pero la violencia, o sea, siempre ha habido peleas, siempre sí, siempre ha habido una noche que uno se ha dado un empujón, pero es que ahora la violencia que hay es que te sacan un cuchillo y te pegan una puñalada por una discusión de que se me ha caído el cubata en el pub. Pero ocurre lo mismo, y es que también muchas veces, yo a veces veo cosas de estas que van pasando los vídeos, siempre con una violencia, con una agresividad, y la gente le hace gracia. Me pasaron uno que entraba en un bar, déjame sentarme, no le dejaba y le pegaba un golpetazo y lo tiraba, pero bueno, una cosa increíble. Y se sentaba y todos los de alrededor la risa y aplauden. Claro, eso la gente joven lo va viendo y al final, quieras o no, pues claro, se va calando como un mensaje de que, bueno, pues puede ser un medio de resolver los problemas, ¿no? Dice, a veces, en lo que me cuesta a mí convencer a una persona de darle un razonamiento teórico, pues resuelto un guantazo, es decir, totalmente. Pero pasa otra vez casi lo mismo, es decir, es que es muy complicado por el tema de la competencia. Todas estas cosas, porque estos vídeos, claro, uno los ve y a lo mejor dice, a lo mejor está pasando aquí, bueno, pero es que a lo mejor está pasando no sé dónde, o está pasando aquí pero lo están emitiendo desde otro país, a lo mejor no tenemos convenios de colaboración, o a veces es muy complicado obtenerlos. Y entonces, pero bueno, que la reflexión se comparte totalmente. Es una preocupación, pero es que no tenemos muchos mecanismos todavía. Nosotros hemos desde mi punto de vista, no actuamos en el prevengan, normalmente actuamos en el hecho y demás. Entonces, es complicado. Hoy ha salido precisamente una noticia además era en San Sebastián, escandalosa, parece ser, con unos foros, unos WhatsApps, muchos niños de muy temprana edad, viendo, parece ser que eran niñas bolivianas, yo no lo he oído así de un poco de soslayo. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que todavía no tenemos muchos mecanismos, es decir, por ejemplo, lo comentábamos, ante una fotografía que se difunde podemos actuar para que deje de difundirse, pero perdemos muchas veces. Pero ante este tipo de actitudes o acciones, como no tenemos mecanismos para poder actuar. Entonces, es el ámbito académico, es el ámbito de los padres. Quizás se reflexionaba y se decía, no acompañamos, y es verdad, yo lo hago con mi hija pequeño, para que no vaya solo a determinados sitios, pues a lo mejor debo preocuparme también de que si va a navegar por Internet, ver que lo que está haciendo lo tengo que acompañar. Yo creo que tenemos que concienciarnos todos, porque yo creo que no nos damos cuenta del peligro que están sufriendo los niños y que tenemos denuncias de niños. O sea, yo reciente he tenido uno de pornografía y era así. Los padres se dan cuenta, pero se dan cuenta tarde no, se han dado cuenta, afortunadamente. Pero sí que es verdad que a lo mejor hay que acompañarles. No lo sé. Desgraciadamente, no lo sé, esperemos que en un futuro podamos, igual que hemos conseguido hacer buenas cosas, pues eso también. Yo espero que sí. Claro, yo simplemente añadir que
per suposat, el grup d'iguals que avui tenen els xiquets. Primer, la problemàtica de l'edat en la que li se dona el mòbil o que el pare o la mare li deixa el mòbil. I això falta de control. El grup d'iguals són els amics, sense ningú tipus de control que estaven comentant. Aleshores, la accessibilitat és total. Sí que potser legislativament, no sé fins a quin punt, al igual que podríem parlar del tema del patinet, se podia controlar a partir de quina edat li se pot comprar un telèfon a un xiquet, perquè clar, en les redes socials el que diguem és mundial. Si toquem el tema de les estafes, avui en dia, que clar, quan arriba a via judicial, com averigüen aquest número de compte que està en Àfrica o en Mongòlia o a saber d'on ha eixit? És impossible, sin embargo, ja el fet està consumit. Jo sí que deixaria una pregunta al caure per a repensar. El fet, parlant de la violència de gènere, és qui ens ensenya a enamorar-nos i de qui. Donem moltes matèries en l'escola, però aquesta matèria tan bàsica que podia reduir considerablement, de qui ens enamorem o com ens enamoraríem d'una forma realment lliure. Avui en dia, potser les parelles tenen un altre tipus de relació, se coneixen, se'n van a viure junts i demés, però normalment la gent no sap com elegir. Ningú ens ensenya a saber com elegir una parella que respecte i vulgui compartir la nostra vida en ell, no ser objecte ni part de. Pues res, moltíssimes gràcies a tots per haver acudit esta vesprada i moltes gràcies a les dues persones que han hagut aquí.